Bien, ahora consideremos las estructuras que conforman el ojo de afuera hacia adentro. Les acabo de comentar en el video anterior la órbita, sus estructuras, las estructuras que están en su interior, músculos extraoculares, el propio ojo. Vámonos entonces ahora a ver de afuera hacia adentro cada una de las estructuras y ver cómo la función de esas estructuras va concatenando una serie de fenómenos que permiten la obtención adecuada de la imagen que llega desde el exterior. Pero antes de hablar de esas estructuras, que si nos vamos de afuera hacia adentro, son aquellas que en primer lugar están en contacto con el medio ambiente, con el exterior, creo que es bien relevante que hablemos sobre el microbioma normal del ojo. ¿Por qué? Porque existe un microbioma, es decir, existe una población de bacterias, virus, hongos principalmente, que están en esas superficies de estas primeras etapas, estas primeras estructuras del ojo, como los párpados, el sistema lagrimal y todo lo que es la superficie ocular. ¿Por qué es relevante esto? Porque todas las estructuras de nuestro cuerpo que de alguna manera contactan de forma directa al exterior, pensemos por ejemplo en la piel, en todas ellas existe lo que se llama un microbioma, que es la flora, otros lo conocen como la flora bacteriana, pero realmente es mucho más que bacteria. Ese microbioma es tremendamente importante en la forma en que nuestro cuerpo se relaciona con el exterior, con el medio ambiente. Y en nuestros ojos existe un microbioma, por ser particularmente las áreas que están expuestas al medio ambiente. Así como hay un microbioma en toda nuestra piel, existe microbioma a nivel de mucosas también, como la mucosa intestinal, como la mucosa vaginal, como las mucosas relacionadas, por ejemplo, con el sistema en general genitourinario, o nuestra mucosa nasal, o nuestra mucosa oral. Es importante considerar el microbioma. Y en sí el microbioma no son más que comunidades, como les acabo de comentar, de organismos que incluyen bacterias, hongos y virus que viven en nuestro cuerpo, que conviven con nosotros y que existe una razón de ser para este tema. Para que tengan una idea, por cada célula que tenemos en nuestro cuerpo hay 10 bacterias, es decir, en nosotros hay más bacterias que células propias. Si yo tomara un individuo de 80 kilogramos y pesara las bacterias que están en su cuerpo, probablemente llegase a 1 kilo o más. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué biológicamente convivimos con otros seres? Porque son otros seres vivos relacionados con el ambiente. Justamente porque el microbioma nos ayuda biológicamente a vincularnos con nuestro entorno. De hecho, el microbioma activa el sistema inmune para eliminar bacterias peligrosas y evitar enfermedades. ¿Cuál es el sentido de esto? Al convivir estas bacterias, hongos y virus con nosotros, esa población, ese microbioma, estimula a nuestro sistema inmunológico a prepararse, a tener, como decir, las defensas adecuadas de acuerdo al medio ambiente. ¿Qué nos vincula entonces con el medio ambiente? El propio microbioma. Y en el caso particular de nuestros ojos y de nuestro sistema visual, la lágrima, como uno de los componentes que se encuentra en la parte externa en contacto directo con el medio ambiente, tiene un gran papel antimicrobiano que permite regular la población normal del microbioma y defendernos contra gérmenes del propio microbioma que puedan transformarse en patológicos y causar infecciones y de otros gérmenes que están en el medio ambiente y con los cuales eventualmente pudiésemos tener contacto. Entonces, cuando hay una ruptura de ese balance tan perfecto que existe en nuestros sistemas y en el propio microbioma de las áreas que están en contacto con el medio ambiente, es cuando aparece una enfermedad infecciosa de las estructuras, en este caso de las estructuras extraoculares, bien sea de naturaleza bacteriana, de naturaleza micótica o por hongos, o de naturaleza viral. Bien, habiendo hecho esta aclaratoria, que considero que es importante porque es lo que nos permite entender las patologías infecciosas, de alguna manera, es la ruptura del equilibrio natural, en este caso, de la superficie ocular, la alteración de ese microbioma que es nuestro aliado en la defensa contra gérmenes patógenos, es cuando se produce infección. Y este tema es importante entonces en todo lo que son las estructuras extraoculares que están directamente en contacto con el medio ambiente. Yéndonos entonces de afuera hacia adentro, lo primero que encontramos son nuestros párpados. Nuestros párpados son estructuras compuestas básicamente de piel, músculo y tejido fibroso. Su función, proteger nuestros ojos, proteger la superficie ocular.
La piel, que encontramos en los párpados, tiene la misma estructura que la piel en otras partes de nuestro cuerpo donde existe piel, es decir, existe una epidermis, que es lo más externo, lo que está en contacto con el exterior, que fundamentalmente es un epitelio estratificado, queratinizado, es decir, muchas capas de células que contienen queratina, y esa queratina les da fortaleza, les da impermeabilización con respecto al medio ambiente de alguna manera. La epidermis, a su vez, sobre ella se encuentra la dermis, que es un tejido un poco más denso, complejo, donde hay vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, folículos pilosos, glándulas sebáceas. Entonces, la piel que encontramos en los párpados no se diferencia en lo absoluto del resto, salvo que es algo más delicada y más delgada, pero es piel, con epidermis y con dermis. Disculpen. Debajo de la piel conseguimos entonces el músculo orbicular de los párpados. Sigan el cursor. El músculo orbicular es esta estructura que vemos aquí. Esto es como si hubiésemos quitado la piel. De hecho, si quitamos la piel subyacente, encontramos músculo. Y esto es el orbicular de los párpados. Es un músculo con fibras estriadas de forma circular, que cuando son activadas básicamente lo que hacen es que cerrar nuestros párpados. Al contraerse, cierran los párpados. Y después del músculo, recuerden, piel, músculo, encontramos lo que se conoce como el tarso. El tarso es un tejido grueso y fibroso que le da consistencia, que le da fortaleza a los párpados, tanto superior como inferior. Y tapizando la cara posterior del párpado, encontramos la conjuntiva. Si seguimos la secuencia y pensamos en nuestros párpados, tenemos una pared externa, una cara externa, que es la que está directamente en contacto con el medio externo. Esa cara externa del párpado está cubierta por piel. Si vamos en profundidad, encontramos el músculo orbicular. Si seguimos en profundidad, encontramos el tarso, que es esta estructura fibrosa que le da consistencia. Si seguimos en profundidad, nos conseguimos con la cara posterior o interna del párpado. Esa cara mira directamente a la superficie ocular, está en contacto directo con la superficie ocular. Y allí, obviamente, la piel no tendrá una función biológica lógica, porque la cara interna del párpado está en contacto directo con la superficie ocular. Y en este caso, lo que tenemos es una mucosa con una superficie lisa y bien lubricada que se desplaza sobre la superficie ocular. Aquí en esta imagen lo vemos con mucho más detalle todavía. Sigan el cursor. Donde estoy señalando, esta sería la cara externa del párpado, recubierta ¿por qué? Por piel. Y esa piel pues tiene su epidermis y su dermis. Y la dermis pues encontraremos los elementos básicos que, vuelvo y repito, se encuentran en cualquier otra parte de la dermis donde existe piel en nuestro cuerpo. Entonces, la cara externa cubierta por piel. Si comenzamos a subir, vamos a encontrar una fila de pelos, que son los que conocemos como pestañas. Son 2 a 3 filas en cada borde de los párpados y básicamente estos pelos tienen por función proteger al ojo y evitar que cuerpos extraños puedan penetrar o puedan incidir sobre la superficie ocular. Si seguimos avanzando, nos encontramos entonces con una línea de transición donde la piel que recubre la cara externa del párpado va a transformarse o va a dar paso a la conjuntiva que va a tapizar toda la cara interna, que sería esto, porque es la que está en contacto directo con la superficie ocular. Si ahondamos un poquito más en las estructuras, encontraremos que en la parte anterior, donde se encuentra la piel, tenemos glándulas de grasa, que se llaman las glándulas de Sayce o Sayce, y las glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas y que ejercen su función sobre la piel de los párpados. Estas glándulas son importantes que las recuerden porque son las glándulas que al infectarse, por ejemplo, por bacterias, crean una patología que se llama orzuelos externos. Por eso vale la pena recordarlo, pero corresponde a la alteración de las glándulas de sudoríparas y de grasas que se encuentran en la piel de los párpados. Si seguimos subiendo, encontramos entonces, como les explicaba, el momento de transición entre la piel y la conjuntiva. Inmediatamente vamos a ver una serie de agujeritos en el borde de los párpados. Esos agujeritos no son más que los orificios de excreción, de salida, de una grasa muy importante que se produce por unas glándulas conocidas como las glándulas de Meibonio.
que son entre 25 y 30 glándulas en cada párpado y que básicamente están subyacentes a la conjuntiva de la cara interna del párpado y dentro prácticamente la estructura del tarso, aquella fibra, aquella, como decir, tabique cartilaginoso, por llamarlo de alguna manera así, porque es muy fibroso y consistente, que se encuentra subyacente al músculo orbicular de los párpados. En el borde del párpado vemos los orificios, que son estos punticos donde la grasa producida por estas glándulas de Meibomian es excretada y es una grasa muy importante porque esta grasa forma parte de la película lagrimal, forma parte de las lágrimas, de forma tal que la secreción pues sale a través de este orificio y cae a la superficie ocular. Cosa importante en estas glándulas, que cuando estas glándulas se infectan por bacterias es cuando se producen los orzuelos internos. Y se llaman orzuelos internos porque los vemos cuando vemos como una pústula, un absceso, solamente cuando evertimos el párpado y vemos el interior. Recuerden que es diferente a los orzuelos externos que están vinculados a la infección de las glándulas de Sayce o de Sayce y las glándulas de Moll. En estas imágenes podemos detallar mucho más todavía lo que es lo de las glándulas de Meibomian. La imagen que observan acá hacia el lado, a su lado izquierdo fue tomada con luz infrarroja. Todas estas líneas que vemos acá, que son perpendiculares al borde del párpado, cada una es una glándula de Meibomian, que como les decía tiene 25 a 30 cada párpado. Los orificios en la imagen de la derecha se ven muy bien, podemos observar, fíjense el cursor, estos dos puntos que son los orificios de drenaje de las glándulas de Meibomian, aquí se ven mucho mejor magnificados y pueden ver un par de gotitas de grasa. Esta grasa, como les comentaba, pues cae en la superficie ocular y va a formar parte de la película lagrimal, va a formar parte muy importante de las lágrimas. Pues bien, vimos entonces de forma básica la estructura del párpado: piel, músculo auricular de los párpados, el tarso, conjuntiva, destacan las glándulas que están a nivel de piel, que son sudoríparas y de grasa, y las glándulas productoras de grasa que están hacia la parte más interna del párpado. Como hay una transición entre la piel del párpado, llegamos al borde y se transforma en una mucosa que tapiza toda la cara interna del párpado, y eso explica, pues, y eso se explica, mejor dicho, por la necesidad de un contacto suave, lubricado entre el párpado y la superficie ocular. Tenemos hasta allí los párpados. Vamos ahora con el aparato lagrimal o sistema lagrimal, que también se le conoce así. Y el aparato lagrimal comprende aquellas estructuras encargadas de, por una parte, producir la lágrima y por otra parte, drenar las lágrimas. Es decir, un sistema secretorio, secreta, produce hacia el exterior. Y ese sistema secretorio permite la producción de tres componentes de las lágrimas. Porque las lágrimas no son solamente agua y sal, tienen tres componentes: grasa, agua y sales minerales, y un tercer componente que es mucina, es la mucosidad, es la famosa lagaña que podemos tener, por ejemplo, en procesos infecciosos o simplemente al levantarnos. Esos tres componentes, al mezclarse en la superficie ocular, es lo que produce la lágrima. Es decir, no es solo agua y sal. Grasa y mucina forman parte también de las lágrimas. Entonces, tenemos un sistema secretorio y un sistema de drenaje. Y se mantiene un ciclo que debe ser muy equilibrado entre producción y drenaje. Entre la producción y el drenaje está el hecho de lubricar toda la superficie ocular. Veamos cuál es el sistema secretorio de aquellos componentes que conforman a la película lagrimal o a la lágrima. Número 1, las glándulas de Meibomian. Esas glándulas producen, como les comenté hace poco, grasa. Una grasa especial, una grasa muy licuefacta, muy fluida. El segundo parte del sistema secretorio sería el que produce la parte acuosa propiamente dicho, que allí está relevante la glándula lagrimal principal. Recuerden que les comenté que esa glándula no está dentro del ojo, está posicionada, está en la superficie, está colocado sobre la parte superior y temporal de nuestros globos oculares. Y la tercera parte del sistema secretorio sería las glándulas caliciformes, que son células que producen mucina. Esa mucina aparece también en otras partes de nuestro cuerpo, como en la mucosa vaginal y en la mucosa intestinal. Y esencialmente es un producto de base proteica que hace que es sumamente viscoso. Y eso es producido por la mucosa, en este caso por la conjuntiva. Tres componentes entonces. Veamos las imágenes que están
arriba y a su derecha. La imagen que observan acá, sigan el cursor, es como si yo tomara la película o el film lagrimal y lo cortara, como si quien corta un cake, quien corta una torta, un pastel. Veo una parte superficial muy delgada, que es la capa de grasa producida por las glándulas de Meibonio. Una segunda capa mucho más gruesa, que está constituida por el componente acuoso que segrega la glándula lagrimal principal. Y un tercer componente más profundo, muy delgado también, que tiene que ver con la capa mucosa producida por las células caliciformes. Vean la imagen de arriba y a la derecha. Todo esto, lo que estoy señalando con el cursor, representa como si yo tomara un trocito y viera las capas. Tenemos la capa de grasa. ¿Cuál es su función de la capa de grasa? Es evitar que se evapore muy rápidamente la lágrima, permanezca más tiempo distribuida en la superficie ocular. Recordemos que si yo tengo un vaso de agua y coloco aceite, el aceite flota sobre el agua y crea una capa que evitaría que el agua que está debajo del aceite no se evapore, pues esa es, en esencia, la función de la capa lipídica o la capa de grasa producida por las glándulas de Meibonio. Toda esta banda que ven en azul corresponde a la parte acuosa. Y lo que observamos aquí en verde está fijado a la córnea es la capa de mucina. ¿Cuál es la función de la capa de mucina? Evitar que se desparrame, por decirlo de alguna manera, que se pierda la lágrima. Lo que hace es fijar la lágrima a la superficie ocular. Ese componente mucoso, baboso, viscoso, es el que permite que la película lagrimal permanezca cubriendo toda la superficie ocular. Vemos que hay una exactitud en cuanto a la función que va destinada a sostener la película lagrimal para proteger la superficie ocular. En la imagen de acá abajo, pues complementa mucho lo que les acabo de comentar. Fíjense lo que se ve en color mostaza, sería la capa de grasa, lo que se ve en color gris azulado, la capa acuosa, en rosado la de mucina, y como todo esto se permite estar adherido a la superficie ocular. Entonces, una capa acuosa producida o generada por la glándula lagrimal principal, una capa lipídica producida por las glándulas de Meibonio y una de mucosa producida por la conjuntiva, que es la mucosa que recubre toda la cara interna del párpado y toda la superficie ocular. Esto sería la parte secretoria. Esto sería la parte de la producción del humor acuoso. Vemos entonces que arranca la mayor cantidad de producción dependiendo de la glándula lagrimal. Todos estos componentes se mezclan y una vez que cumplen su función de lubricar la superficie ocular, pues deben ser drenados y sostenerse un ciclo que es sano para la superficie ocular. Entonces, más hacia el lado nasal conseguimos la parte del drenaje de las lágrimas, que está representado acá por estas estructuras que ya vamos a verla un poquito más en detalle en esta lámina. Entonces, el sistema de drenaje está conformado por los puntos lagrimales, lo que se llaman los canalículos, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Es simplemente un sistema de drenaje. Los puntos lagrimales los conseguimos en la parte más interna de la hendidura palpebral, es decir, más cercano hacia la nariz. Son esos agujeritos que a veces podemos ver que hay solamente dos en cada ojo, uno inferior, sigan el cursor, y uno superior. Esos son, como decir, el desagüe de la lágrima. Después, tanto arriba como abajo, siguiendo los puntos lagrimales, están lo que se llaman los canalículos. Es un sistema literalmente de drenaje como si tuviéramos tuberías. Estas dos tuberías pues drenan en algo que se llama el saco lagrimal y de ahí pasan a través de un ducto, un conducto que se llama el nasolagrimal y que finalmente desemboca entre los cornetes, es decir, a nivel de la nariz, de la parte más interna. No sé si les ha ocurrido que de pronto han usado un tipo de colirio por alguna razón y 10-15 minutos después sienten el sabor amargo del colirio en su garganta. Esta es la explicación. ¿Por qué? Cuando colocaste el colirio, siguió el sistema de drenaje y terminó desembocando en la orofaringe. Por eso percibes el sabor. Entonces, la producción y el drenaje deben estar siempre en equilibrio para poder obtener una lubricación de la superficie ocular. Y en esta diapositiva, en estas imágenes, podemos resumir el proceso de drenaje por una parte y la producción por otra. Les voy a volver a señalar aquí. La glándula lagrimal principal produce la lágrima. Hay una mezcla, y aquí podemos ver las glándulas de Meibonio, entre esa producción
de la parte acuosa y la parte de mucina en la superficie ocular y de grasa, gracias a las glándulas de meibomiano, y cómo después, gracias al movimiento de nuestros párpados, al parpadeo, pues se mezclan esos componentes y la lágrima es, digamos, llevada hacia el otro extremo para a través de los puntos lagrimales, los canalículos, el saquito y el conducto nasolagrimal, pues cumplir el drenaje. Es decir, hay un ciclo y un ciclo constante. Gracias a ese ciclo se protege, se lubrica la superficie ocular y se le mantiene adecuada de manera perfecta para la recepción de la imagen. Pues bien, hablamos ya entonces de párpados, hablamos de su piel, de las glándulas, del sistema lagrimal y a continuación pasaríamos a la conjuntiva vulvar. Recordemos, la piel llega al borde del párpado, hay una transición, una transformación allí donde la piel pasa a ser mucosa. Esa mucosa se llama conjuntiva. Entonces, la que tapiza la cara interna de nuestros párpados se llama conjuntiva palpebral. Esa conjuntiva llega hasta el fondo, se repliega para pasar a cubrir toda la superficie. Entonces pasa a considerarse lo que se llama la conjuntiva vulvar. Entonces esta conjuntiva es muy similar a la conjuntiva del párpado, solo que pasa a ser un poco más delgada, mucho más laxa porque debe permitir los movimientos oculares sin causar restricción. Es delgada. Y esta porción de la conjuntiva es la única que realmente está expuesta al medio ambiente. Observen sus ojos, la conjuntiva palpebral está tapadita, no se ve. La conjuntiva vulvar, la que recubre lo blanco de nuestro ojo, que es la esclera, es la que está expuesta directo al ambiente. Es un tejido muy reactivo frente a agresores ambientales, luz ultravioleta, químicos, polvo, insectos. Por eso con facilidad suele ponerse roja o inflamarse. Recordemos que cuando hay inflamación de la conjuntiva, bien sea del tarso, del párpado o la vulvar, hablamos de conjuntivitis. Y una conjuntivitis puede tener múltiples causas. Infecciosas por hongos, por virus, por bacterias. Hay conjuntivitis química, conjuntivitis alérgica. La palabra en sí lo que define es inflamación de la conjuntiva. Y entendemos que es un tejido sumamente reactivo y delicado que reacciona frente a cualquier agresión que provenga del medio ambiente. De allí que se produzcan las conjuntivitis. Como vemos entonces, de una forma bien resumida, la función de los párpados y del sistema lagrimal es la protección del ojo, por una parte, y por otra parte, lubricar y humectar toda la superficie ocular. Resumiendo, hemos visto o hemos comentado sobre las estructuras que albergan a los ojos, que son nuestras órbitas, las estructuras que le dan movilidad coordinada y sinérgica a nuestros ojos, que son los músculos extraoculares, y aquellas estructuras que protegen la parte más anterior del ojo, que son los párpados y los anexos oculares, es decir, las pestañas, las glándulas, el sistema lagrimal, la conjuntiva.